Duro golpe para las víctimas del terrorismo en España. El Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional concluyó que el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que derogó la llamada doctrina Parot y que permitió la liberación de 2 etarras, es de aplicación general a todos los casos de detenidos por terrorismo y a presos multireincidentes. El auto sostiene además que no cumplir con la resolución implicaría distanciarse de Europa. Al menos 56 miembros del grupo ETA podrían quedar en libertad a corto plazo. Cuando son las 6:17 de la tarde en España, NTN24 está con los protagonistas de la noticia. Hasta ahora establecemos contacto directo en Madrid, en la capital, con Consuelo Ordóñez. Ella es presidenta del colectivo de víctimas del País Vasco y hermana además del parlamentario Gregorio Ordóñez, asesinado por el grupo terrorista ETA. Señora Ordóñez, buenas tardes. Y bueno, me imagino que no les ha pillado por sorpresa esta decisión, pero tampoco les ha gustado. Vale, no, bueno, la sentencia de Inés del Río no nos pilló por sorpresa, evidentemente, porque sabíamos que esto ya era algo que se estaba gestando desde hacía mucho tiempo y años, ¿no? Y lo que me estáis comentando de que tienen que salir esos 56, ¿no? Nosotros nos negamos a aceptar que eso tenga que ser así, porque la sentencia de Estrasburgo solo ha afectado a Inés del Río, solo debería de afectar a Inés del Río. O sea, nuestro ordenamiento, nuestro sistema jurídico, nuestro ordenamiento jurídico tiene mecanismos para que esto no suceda así de golpe y que vayan soltándose de aquí a Navidades, por ejemplo. Estamos conversando con Consuelo Ordóñez, es la presidenta del colectivo de víctimas del País Vasco, además hermana del parlamentario Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA. Esto luego de la decisión, de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que podría permitir la libertad en las próximas horas de al menos 56 etarras. Quiero preguntarle, señora Ordóñez, para que entienda nuestra audiencia en América Latina, en los Estados Unidos, ¿quiénes son estos hombres que podrían quedar en libertad? ¿Los responsables de qué tipo de delitos? Sí. Hay bueno, la mayoría son etarras, pero etarras múltiples, que tienen más de 1 y de 2 y de 3 y de 4 y de 5 asesinatos. Son múltiples, asesinos múltiples. Y luego hay algunos criminales como torturadores y asesinos de niñas, violadores reincidentes, bueno, pues de este tipo yo siempre pederastas, siempre múltiples. Siempre estamos hablando de múltiples, que han cometido, más de 3, de 5, más de 1, más de un crimen seguidos. Ordóñez, le estaba escuchando decir que precisamente en nuestra nota habíamos hablado de que inmediatamente en los próximos días, en las próximas semanas, podrían quedar en libertad más de 50 etarras amparándose bajo esta sentencia. Usted dice que simplemente debería producirse en el caso de esta etarra y no en el resto de los casos, y que además ustedes manejarían herramientas jurídicas para poder evitar eso. ¿De qué manera se podría evitar y por qué este fallo se daría o se podría producir en el caso de Inés y no en el caso de los otros etarras? Bueno, pues porque la sentencia de Estrasburgo precisamente se está refiriendo concretamente a una cadena de recursos que interpuso esta etarra en serie. Pero es que los demás no han llegado hasta Estrasburgo, no han llegado. Esta era una sentencia para que acatara España, el Reino de España, pero en concreto y ceñida a esta terrorista, exactamente, a esta terrorista en concreto, Inés del Río, pero no decía que a los otros 56. Entonces, no tiene que aplicarse ahora de forma generalizada a todos los demás. No, señor. Es que uno de los instrumentos que tendría, por ejemplo, nuestro ordenamiento jurídico sería que hacerles, en todo caso, que fueran recurriendo las decisiones de un tribunal menor hasta un tribunal superior, incluso que trascendiera nuestras fronteras como es Estrasburgo, que llegaran hasta Estrasburgo.
a conseguir sus sentencias en todo caso. Y luego hay otros mecanismos también, estamos oyendo a expertos magistrados del Tribunal Supremo, que son los que han avalado esta doctrina y dicen que no es ejecutiva en cadena para todos los demás casos automáticamente, ni mucho menos. O sea, si lo quieren hacer así, lo pueden hacer, pero es porque vamos, hay voluntad política de que esto se haga así, pero si lo quieren impedir, hay instrumentos legales para que se pueda impedir, hay otros mecanismos. Señora Ordóñez, ¿podemos esperar entonces para los próximos días manifestaciones de los colectivos de víctimas del terrorismo una vez se empiecen a presentar estas eventuales liberaciones? Hombre, la verdad es que yo no sé lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Desde luego, nosotros vamos a estudiar muy bien la cuestión jurídica. O sea, nosotros vamos a estudiarla, pero muy, muy bien. Vamos a hablar con expertos, ¿no?, que nos asesoren en este tema tan concreto y, desde luego, no nos vamos a dejar engañar. Y, desde luego, nos van a tener frontalmente, además, aplicándola con la ley en la mano, porque nosotros siempre hemos querido la legalidad, que se aplique la ley, incluso reconociendo que estas leyes son malas, pero que bueno, pues que igual que la doctrina Parot es una doctrina totalmente avalada, justificada, porque no ha habido ninguna modificación de ley, sino un cambio de interpretación, un cambio de jurisprudencia, nada más. Y ya el Tribunal Estrasburgo no debía de haber entrado porque no es competente para entrar en la jurisprudencia de este país. Pero bueno, pues por eso te digo que hay mecanismos y nosotros nos vamos a asesorar muy bien legalmente, ¿no?, para oponernos con todos los medios que estén a nuestro alcance. Pues Consuelo Ordóñez, ella es presidenta del colectivo de víctimas del País Vasco, es además hermana del parlamentario Gregorio Ordóñez, asesinado en su día por ETA. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Luego de Estados Unidos cede a la presión, la administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad nuclear en su contratista de la Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo el mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización